El Camino del Reino, Chaclacayo, Lima, Perú, Domingo de Ramos, 10 de abril del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7, Salmo 22, entre paréntesis 21, versículos del 8 al 9, del 17 al 20, del 23 al 24. La segunda lectura está tomada de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. La forma breve del Evangelio en Lucas 23, versículos del 1 al 49. Además tenemos las lecturas de la procesión de Ramos con el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 40. El tema de hoy: se necesita un burrito. Queridos amigos de la Palabra de Dios, les deseo un bendecido Domingo de Ramos. Para celebrarlo, haremos lo que hicieron las personas que levantaron las palmas cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito y reconocieron su divinidad. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. ¿Cómo lo celebraremos? Prepara para cada miembro de tu familia una tarjeta de papel o cartulina o lo que tengas. En cada tarjeta escribe lo que reconoces como las mejores características, cualidades o virtudes de tu miembro de familia a quien te diriges. Empieza así, por ejemplo: reconozco en ti la chispa divina de... Aquí escribe las buenas cualidades o virtudes. Por ejemplo, la chispa divina de comprensión, alegría, bondad, etc. Puedes dibujar unas ramas de palmas y olivos en tu tarjeta. Entrégale a cada uno antes de almorzar o después de la misa o durante el almuerzo. Y puedes realizar un culto familiar de agradecimiento a Dios, reconociendo las buenas cualidades, virtudes y características en tu familia. Queridos, ahora les leeré la introducción a la Semana Santa del dominico Fray José Rafael Reyes González, que me gustó mucho. Durante toda la Semana Santa, desde el lunes hasta el Jueves Santo incluido, se leerá lo que hizo Jesús en Jerusalén, desde que llegó hasta que murió. Por ello, la Semana Santa se abre y se cierra con la lectura del relato de la Pasión. Hoy, Domingo de Ramos, con el objetivo de anticipar casi todo y poder así contemplar el misterio de la muerte que se va a ir revelando durante toda la semana. Y el último día, el Viernes Santo, día en el que todo llega a cumplimiento. El misterio de la muerte queda completamente revelado. La muerte da todo su misterio. Es el fin de todo. Todo llega a su fin con la muerte, pero no todo está cumplido. El misterio de la vida queda por cumplirse y se cumplirá en la gran noche de los tiempos, el Sábado Santo, en donde la oscuridad se abre por su centro para dar paso a la gran luz de la vida. Procesión de los Ramos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfage y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontrarán un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: Les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a detenernos en los versículos 30 y 31. Versículo 30, Jesús les dijo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Bueno, les cuento que me encantó el sermón de Monseñor Barron y me permito compartir algunas ideas con ustedes. Atención, había un burrito atado. Yo creo que deberíamos preguntarnos hoy día, ¿por qué no estamos sirviendo al prójimo? ¿Por qué estamos atados? ¿Qué nos ata? ¿O quién nos ata? Fíjense que ningún hombre había montado al burrito, o sea, no había servido al hombre y estaba atado. ¿A quién o qué estamos atados que nos impide servir? ¿Podría ser una enfermedad tal vez? Pero si recordamos bien al Papa Juan Pablo II, que tenía Parkinson y otras enfermedades, todavía seguía sirviendo. Bueno, podría ser un trabajo, pero no. Cuando yo trabajaba en mis empresas, y perdona que me ponga de ejemplo como el burrito, pero aunque trabajaba, pude servir en la parroquia limpiando la capilla de lunes a sábado. Tom y yo nos encargábamos de diseñar y cambiar el mural semanalmente los sábados por la tarde. Visitaba a los presos semanalmente en diferentes prisiones. Tenía un programa bíblico en la televisión y en la radio, aparte de las clases semanales de Yo Amo la Biblia que enseñaba en la parroquia. Entonces, ¿podría ser en una otra causa? Piensa a qué o a quién estás atado y pide a Jesús que te libere hoy día, en Domingo de Ramos. Aleluya. Continuemos. Verso 31. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Este fue el verso que Monseñor Barron usó en su sermón. El Señor lo necesita. Así como él fue llamado para el sacerdocio como un burrito, le entregó toda su vida. Cuando aceptamos, entonces seremos desatados. Es verdad que Dios es todopoderoso y que Jesús no nos necesita, pero Monseñor Barron explicó que Dios se deleita en contar con nuestra ayuda. ¡Qué hermoso! Yo creo que si Jesús se despojó de su rango y divinidad, nosotros tendríamos que despojarnos de nuestro orgullo, soberbia y rebeldía para ser usados como burritos por el Señor Jesús. Esto implica que Él tome las riendas de toda nuestra vida y nos conduzca a donde Él quiere. Amén. Lecturas de la misa. La primera lectura de Isaías nos adelanta al momento de la pasión de Cristo. El siervo sufriente no se resiste porque sabe en quién ha puesto su confianza. La segunda lectura de la carta a los Filipenses nos trae un precioso himno cristológico conocido y recitado en las comunidades paulinas, con el cual Pablo nos enseña que Jesús tomó para sí la condición de esclavo. El Evangelio nos trae la pasión de Cristo Jesús. Escuchemos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7.
La profecía de Isaías, capítulo 50, dice así: Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta profecía pertenece al tercer poema del Siervo del Señor, versículos del 4 al 9. A mí me asombra la confianza del siervo en el Señor. Él verdaderamente conocía a Dios. Él conocía una de las facetas del rostro de Dios, al Elohim Shomri, que significa el Creador Todopoderoso es mi protector. Entonces, no tuvo temor de entregarse en las manos de sus enemigos, porque sabía que no quedaría defraudado. ¿Por qué? Porque también conocía otra faceta del rostro de Yahvé. Yahvé Yaazar, Dios me ayudará. Yahvé lo salvaría, a pesar de estar en manos de sus enemigos. ¿Y tú? ¿Pides cada día conocer un poquito más alguna de las facetas maravillosas del rostro de Dios? Ojalá que sí. Oremos con el Salmo 22 entre paréntesis 21. Responderemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Este precioso himno cristológico nos revela el despojo que hizo Jesús de su rango y divinidad, pero que, en su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burrito, la gente reconoce su realeza y su divinidad, porque es un enviado de Dios. Dicen así: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Pablo nos explica que Jesús tomó la condición de esclavo para poder salvarnos muriendo en la muerte ignominiosa de la cruz. Por eso su Padre lo levantó sobre todo lo creado, para que al decir su nombre, toda rodilla se doble. Aleluya. Y, levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusar a Jesús diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio a Jesús y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto, ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaron encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevasen detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres
que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora me gustaría compartir con ustedes el comentario del Evangelio de hoy de Fray Miguel de Burgos Núñez, dominico, que vivió entre 1944 al 2019. Me pareció muy instructivo. Aquí les entrego un resumen. El evangelista Lucas nos presenta una pequeña estructura de Lucas capítulos 22 y 23 que podría ser esta. Primero, introducción y preparación, capítulo 22, versículos del 1 al 13. Segundo, la última cena y despedida de Jesús, capítulo 22, versículos del 14 al 34. Tercero, Getsemaní, oración y prendimiento, capítulo 22, versículos del 39 al 53. Cuarto, las negaciones de Pedro, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Quinto, el juicio religioso, capítulo 22, versículos del 63 al 71. Sexto, el juicio político, capítulo 23, versículos del 1 al 25. Y séptimo, crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, capítulo 23, versículos del 33 al 48. Fray Miguel continúa. El episodio de Jesús en el huerto de Getsemaní nos ofrece el consuelo que supone para Jesús la presencia misma de Dios, simbolizada por el ángel, con objeto de poner de manifiesto que Dios no lo entrega a la pasión ignominiosa, que son los hombres los que quieren deshacerse de él, a causa de la provocación de su mensaje acerca de la misericordia
y la gracia de Dios. Jesús lucha en su agonía como un atleta que debe cruzar la meta y que saldrá victorioso. Es como si desde la oración viviera todo su sufrimiento. Cuando Jesús acaba este momento, siempre en oración, sale fortalecido y dueño de todas las situaciones que han de venir. El trance de la pasión lo ha vivido en esta escena extraordinaria. El juicio de Jesús se nos presenta en dos momentos, ante Pilato y ante Herodes Antipas. En realidad, el prefecto romano no debería haber enviado a Herodes a Jesús. Jurídicamente no tiene sentido. ¿Qué busca Lucas con esta escena? Él nos ha descrito la presencia de Jesús ante Herodes, Antipas, el tetrarca de Galilea, con el simbolismo del vestido blanco, para burlarse del Nazareno. El silencio de Jesús se hace palabra, quizás evocando el texto de Isaías 53:7, ley del siervo de Yahvé, y del Salmo 39:10. Es un silencio de radicalidad ante la maldad de los poderosos. Jesús, dueño de su silencio ante los que están acostumbrados a arrancar las palabras y las entrañas de la gente. Por eso se hacen amigos los que se odiaban. Capítulo 23, verso 12. Los injustos se juntan en la injusticia. El justo vive su injusticia en la dignidad de su silencio. Los poderosos se burlan de él, pero los sencillos, como las mujeres, le acompañan hasta el lugar donde se revelará el misterio de nuestra salvación y redención. Así se cumplen aquellas palabras suyas en las que da gracias a Dios porque ha revelado su proyecto salvador a las gentes sencillas. No podía pasar por alto Lucas esta actitud de las mujeres que han tenido tan gran relevancia en su obra. Y por otra parte, porque así hubo de suceder en Jerusalén aquel día de la condena a muerte. Las mujeres, las madres, tuvieron que llorar por la dureza de los poderosos. La escena de la crucifixión y muerte en Lucas es, con respecto a Marcos y Mateo, mucho más humana. De ahí que las palabras de Jesús sean: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, verso 46, que son tomadas del Salmo 31. Quizás para que no se interprete que Jesús pueda abandonar a nadie que sufre, ya que Marcos había usado las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que no obstante son de plena confianza. Pero Lucas considera que otras palabras de más confianza cuadraban mejor en su oración primera en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, que es un texto que faltaba en buenos manuscritos, pero que encaja perfectamente con la teología de Lucas. En la escena de la crucifixión sobresale muy especialmente el diálogo de Jesús con el buen ladrón. Esta narración de los dos malhechores con Jesús es un desarrollo del versículo de Marcos y Mateo. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Mateo 27:44, Marcos 15:32. Es uno de los momentos culminantes de la pasión. En nuestro evangelio refleja muy bien su teología. Jesús está siempre abierto a comunicar la misericordia divina. Por eso ha sido considerado como el evangelista de la misericordia. Y además, con la propuesta del hoy de la salvación, que es también muy determinante en Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene ese sentido escatológico inmediato para mostrar que la salvación de Dios no está en espera del fin del mundo. Desde la muerte estaremos en las manos salvadoras de Dios. Pero no habría que olvidar las palabras de perdón a los ejecutores, la confianza que Jesús muestra en Dios en ese momento de la muerte. El evangelista va buscando poner de manifiesto que aquello fue un espectáculo.
23:48. Para el pueblo, porque es allí donde han visto con sus ojos que el Dios Salvador se revela, no desde el poder, sino en la debilidad. El malhechor, que supo percatarse de ello, le pidió la vida para siempre. Y Jesús, desde su patíbulo de condenación, se la ofreció para aquel mismo momento. Es por ello que el pueblo bajará del Calvario arrepentido. Hasta aquí el comentario. ¿Y tú, con cuál personaje te has identificado? ¿Los que se quedan hasta el final o los que se corren? ¿Los que cierran los ojos o los que ayudan a llevar la cruz como el cirineo? Me despido reconociendo en cada uno de ustedes una bendita cualidad, su amor y perseverancia por la palabra de Dios. Que tengan un bendecido domingo, un domingo de Ramos familiar, reconociendo las virtudes y características hermosas de cada uno de los miembros de la familia. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.